Buenas noches, estimado docente. En esta ocasión voy a responder acerca de la pregunta controversial si fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico, social en el Perú. La reforma agraria se implementó a partir de los años 1969 bajo el gobierno del señor expresidente Fernando Belaúnde Terry. Luego se profundizó bajo el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado, que ha sido uno de los temas más controversiales y, y debatidos a lo largo de toda la historia. Es importante destacar sobre la reforma agraria que existen varios puntos de vista, existen varias perspectivas de cada persona e ideología. Cabe precisar que la reforma agraria se desarrolló ya por el año 1969 al año 1980. No obstante, mi posición hacia esta pregunta controversial, hacia esta pregunta, es que no fue beneficiosa porque surgieron muchos cambios críticos, muchos cambios políticos, cambios económicos y cambios sociales, donde los campesinos y la población se vio muy afectada por estos cambios que existieron. La reforma agraria de los mismos puntos de vista, desde la perspectiva político, económico, social, sostiene una reforma que se generó conflicto social dentro de los campesinos, dentro de las comunidades de distintos lugares. Se vieron afectados por la expropiación de sus tierras. Esto generó tensiones, ya sea la sociedad, y además se argumenta la retribución de tierras, no necesariamente implicó el aumento de la participación política de la comunidad, sino también de diferentes posiciones. Existen diferentes posturas. Y postura es que no fue beneficiosa ya que existieron muchos cambios dentro de este marco. Desde el punto político se argumenta los siguientes puntos contra la reforma agraria. Tenemos la concentración del poder político, la corrupción y también la inestabilidad económica. Dentro de la concentración del poder, la reforma agraria, en muchos casos, la expropiación de tierras privadas, su transformación del Estado, campesinos, esto llevó a la concentración del poder en manos del gobierno, la que controlaba y distribuía las tierras a su antojo, como ellos querían manipular estas tierras. Entonces, ya que el gobierno tenía un control excesivo sobre estas tierras, ¿no? La corrupción, la retribución de las tierras, es un proceso complejo y burocrático en aumento de oportunidades de corrupción, favoritismo. Muchas tierras de diferentes personas se vieron afectadas, terminaron en manos de otras personas, en manos del gobierno, hacían lo que querían. La agricultura se vio muy afectada. La inestabilidad política, ese es el punto importante que se vio, la inestabilidad política. Al ver las tierras afectadas, va a surgir una inestabilidad política. En cuanto al aspecto económico, se argumenta que la reforma agraria generó disminución, ya decía de la producción agrícola y un debilitamiento en el sector agrícola, en el sector agrario. Se sostiene que al expropiar estas tierras y recursos de los propietarios se desmotivó. La inversión se vio afectada la productividad, lo cual llevó a un deterioro de la economía general. Pérdida de eficiencia económica, ese es uno de los puntos, y desincentivo en la inversión. Ya al ver este conflicto, ya no querían invertir en el Perú por este conflicto que había constantemente. ¿No? Otro argumento de la reforma agraria, desde mi punto de vista, se creó un clima de incertidumbre, un clima donde se sentía la presión por parte del gobierno, la cual llevó a una disminución de agricultura y de tecnología, maquinaria y mejoras en el proceso de producción. Desde el punto de vista social, argumentamos que también se ve la pobreza. Existió demasiada pobreza. Se pensó que la reforma agraria iba a causar diferentes puntos positivos, diferentes argumentos donde iba a beneficiarse el pueblo peruano, pero no se vio así. La reforma no logró acabar con la pobreza, ya tanto decía en el campo, sino que empeoró. Argumento, la redistribución de las tierras no fue equitativa. Los campesinos continuaron viviendo en condiciones de extrema pobreza.
Además, argumentamos que la falta de apoyo del gobierno hacia estas personas, por eso es que muchas de las personas vieron en la necesidad de salir de lugares donde vivían, salir, evacuar, se convirtieron en personas nómades, viajaban de un lugar a otro por el tema del conflicto, ¿no? La retribución de esas tierras también generó conflictos, divisiones sociales. Estos son los puntos que se argumentan, que se presentan en contra de la reforma agraria, ¿no? Si bien es cierto, entre las conclusiones desde mi postura respecto a esta reforma, si fue beneficiosa o no desde el punto que ya lo hemos hablado, político, económico y social, mientras que algunos argumentan que fue una medida para retribuir el poder y la riqueza y la mejora. Es importante, es importante señalar que entre estas conclusiones, la reforma agraria refleja argumentos, críticas que han sido planteadas de distintas posturas ideológicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen argumentos a favor, cada quien con sus diferentes posturas, ¿no? En el caso, mi postura es una postura que no generó beneficios, no generó estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad emocional por parte para estas personas que vivieron este caos durante el gobierno de estos señores, de tanto el gobierno de Belaúnde Terry como el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado. Entonces, ese es mi punto de vista hacia esta pregunta, ¿no? Si fue beneficiosa. Entonces, doy por concluido el tema exponido. Buenas noches.